Muy buenos días y os bendigo en el nombre de Jesucristo. Y como dice la palabra de Dios, Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Así que hoy podamos escuchar la voz de Dios, día 25 de junio, en este culto, como dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que podamos en esta tarde, a través del culto, recibir esa nueva gracia en nuestra vida y podamos en este día recibir la fuerza que necesitamos para poder en esta semana tener la victoria. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y queremos darte toda la gloria, la honra, el honor y el poder en este día. Señor, que podamos escuchar la voz de Dios. Que podamos, Señor, aferrarnos a tu palabra. Y tú bendiga la alabanza, la palabra y este culto devocional que te damos a ti, que te dé toda la gloria a ti. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a pasar a la alabanza en estos momentos. Guerra
Amén. Muy bien, el título del mensaje del día de hoy es Los que siembran la semilla de la palabra. Y eso está en Marcos 4, del 13 al 20. Marcos 4, del 13 al 20, dice así. Jesús les dijo, si no entendéis el ejemplo de la semilla, ¿cómo vas a entender los otros ejemplos y compararlo? El campesino representa al que anuncia la buena noticia, sino el mensaje de la palabra. La semilla que cayeron en el camino representa a los que escuchan la buena noticia, pero luego viene Satanás y hace que olvide todo lo que oyeron, sino les roba la semilla del corazón. La semilla que cayeron entre piedras representa a quien oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan, con gran alegría, con gran gozo, pero como no tiene entendimiento, como no tienen raíz, vemos que esa alegría dura poco tiempo. Tan pronto como tienen problemas, dificultades o son maltratados por ser obedientes a Dios, se olvidan del mensaje y vemos que no están firmes en la palabra de Dios. Hay otros que son como la semilla que cayeron entre espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, como el ganar dinero, los negocios, el amor al dinero, y es como disfrutar de estas cosas de la vida, pero no tienen el mensaje, sino que vemos que ese mensaje no da fruto y ahogan el mensaje. Y después está finalmente el último grupo, que dice que la semilla que cayeron en buena tierra representa a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Esas personas cambian su vida y hacen lo bueno, sino hay una buena cosecha. Son como las semillas que produjeron espigas, 30, 60 y hasta 100 semillas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo porque somos buena tierra. Ustedes, como yo, somos buena tierra. Amén. Y yo lo creo. El mismo Señor Jesucristo hoy lo explica claramente. ¿Qué es lo que explica en esta parábola? Que Jesucristo, a través de la parábola, quería transmitir esta verdad espiritual por medio de una comparación de la naturaleza o de la vida cotidiana. Dios ha dado su palabra, que es la buena semilla, que siempre se cumple y obra para el propósito que fue enviado. Cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, si Dios envía esa palabra por parte de nosotros, Dios la va a ejecutar. Como dice en Isaías 55:11, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino va a producir fruto esa palabra que Dios manda, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Dios da su palabra, no quiere bendecir con la palabra y parece que no pasa nada, pero muchas veces cuando yo he predicado el Evangelio o haces un llamado para que la gente venga a Cristo, parece que no pasa nada. Pero después pasa el tiempo, los meses, incluso años, y después te das cuenta que hay personas que en ese día, sin decir nada, se entregaron a Cristo. La palabra de Dios, cuando la proclamamos, dice que hace su efecto. Amén. Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. ¿Qué está diciendo aquí? Que la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es viva y todo lo demás es temporal. Amén. Pablo lo decía muy claramente, lo tengo todo por basura por conocer más y más a Cristo. Sino Cristo es eterno, el reino de Dios es eterno, la plenitud del Espíritu Santo es eterno. Amén. Ahora, debemos de ver que hay 4 grupos de personas, como hemos leído en el pasaje de Marcos 4, del 13 al 20. El primer grupo de personas vemos que es el versículo 15, que dice, las semillas cayó en el camino. Oyen el mensaje, pero después de oírlo viene Satanás y le quita el mensaje sembrado en su corazón. ¿Qué vemos? Que este grupo de personas oye el mensaje, pero como no tiene raíz en el mensaje,
¿Qué es lo que pasa? Que Satanás le roba la palabra de Dios. Satanás, que es invisible ante nuestros ojos, interviene en esta siembra que se hace. ¿Qué significa aquí? Que Satanás roba la palabra. ¿Y qué hace Satanás? Siempre es robar la palabra de Dios, porque si nos grabamos a Cristo, si enraizamos en el reino de Dios y tenemos una naturaleza de evangelio, vamos a tener la victoria. Después está el segundo grupo de personas. El segundo grupo de personas está en el versículo 16, que dice: otras semillas caen entre pedregales. Oyen el mensaje, lo reciben con gusto, con gozo, pero dura poco tiempo, porque no tiene suficiente raíz en el corazón de esa persona. Cuando vienen problemas, persecuciones, tribulaciones, no lo puede superar por causa de la palabra. ¿Qué pasa? Abandonan. ¿Cuántas personas he conocido yo así? Reciben la palabra con gozo, una alegría, y es verdad. Pero cuando vienen dificultades que van a venir, si no estamos bien cogidos en la palabra de Dios, al final, ¿qué es lo que pasa? Que la persona abandona. Después está el tercer grupo de personas, versículo 18. Dice: otras semillas caen sobre los espinos. Crece el árbol y luego se seca por los espinos. Significa que por las preocupaciones, por los problemas de este mundo, luego muere. Esto dijo Jesús: se preocupan por el materialismo. No entiende que su naturaleza es mala y debemos cambiar nuestra naturaleza mala de Génesis 3 por una naturaleza del Evangelio. Y después está el cuarto grupo de personas, el versículo 20. Finalmente, las semillas caen en buena tierra. Significa que aceptan el mensaje, que aplican el mensaje. Son las personas que fueron sembrados en buena tierra. Se multiplica en 30, 60 y 100 por 1. Si no está la clave de Jesús, que está aquí diciendo: ustedes, como yo, somos buena tierra. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque somos buena tierra. Amén. Y debemos de dar fruto como buena tierra que somos. Si tiene la palabra de Dios, la familia, el campo se levantará. Créanlo, aférrese a la palabra de Dios. Si nos aferramos a la palabra de Dios, si aplicamos la palabra de Dios, somos buena tierra. Amén. Ahora, el primer punto nos habla de la semilla que tiene la vida. Esta semilla cae en buena tierra y tiene la vida. No es cualquier semilla, es la semilla del Evangelio que da vida. Debemos de ver esa semilla que es Cristo, esa semilla que tiene la vida. Ahora, debemos de enraizar con el Evangelio. El Evangelio lo tenemos que sembrar bien. Yo me he dado cuenta que muchos cristianos, cuando llevan un alma a Cristo, o quieren predicar el Evangelio, o quieren sembrar esa buena semilla, es mejor muchas veces que nos callemos. ¿Por qué? Porque no se está sembrando esa buena semilla bien. Si nosotros plantamos esa buena semilla que es Cristo, que es el Evangelio, va a dar resultado. Uno puede hacer muy buenos trabajos en la iglesia y lo hacen, pero si no tienen la vida, que es Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Hay muchas personas que su vida están derrumbadas porque no se aferran a la palabra, ni aplican la palabra de Dios. Debemos de grabar a Cristo, debemos de enraizar el reino de Dios y debemos de tener esa naturaleza de la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Si plantamos la semilla que tiene vida, luego sale un tronco. Si yo planto la semilla, sale un tronco que es invisible. ¿Y qué significa ese tronco? Significa los que han quedado. Nosotros somos los que hemos quedado. Luego, si plantamos, si somos los que hemos quedado, que son ustedes como somos también nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Que luego en esa semilla va a salir no solamente el tronco, sino un nuevo brote. ¿Qué significa eso? Los que quedan. ¿Y qué significa los que quedan? Estamos hablando de los jóvenes. Si luego plantamos la semilla, sale el tronco, el nuevo brote, luego ¿qué va a surgir? Un árbol. ¿Qué significa? Los que quedarán. Está hablando de esos discípulos ocultos. Y luego, ¿qué se va a formar? Un bosque, que significa los que harán que otros se queden. Amén. Si nos vemos, que cuando uno planta la semilla, sale el tronco,
sale un nuevo brote, sale un árbol, sale un bosque, pero espiritualmente también es así. Amén. Lo segundo habla de la corriente de la vida. Debemos de mirar la respuesta y la época que nos habla la palabra de Dios. La primera época nos habla de la época de Egipto. Génesis 37, el versículo 9 y 11 dice: el sueño de José fue, él veía el sol, la luna y las 11 estrellas que dice que le hacían reverencia a él. Es el mandato celestial de José para la evangelización del mundo. José tenía la palabra y Dios usó a José mediante el sueño. Tuvo sueños de la evangelización del mundo, de las misiones mundiales, y así vemos que Dios lo usó. En el versículo 11 de Génesis 37 nos habla de que sus hermanos le tenían envidia, lo querían matar, pero su padre meditaba pensando mucho en este asunto. Las palabras de José se clavaron en el corazón de Jacob. Pero también vemos Éxodo 2 de 1 al 10. La madre de Moisés, Jocabed, le daba la palabra de Dios cuando ella amamantaba a su hijo. Su madre sembraba la semilla de la vida a Moisés. Y vemos cómo Dios usó a Moisés. Vemos también la época de los reyes. Primer libro de Reyes 18 del 1 al 13. Vemos lo que hizo Abdías, cómo Dios usó a Abdías escondiendo a 100 profetas y cómo le daba agua y pan. Dios utilizó no solamente a Abdías, sino a Elías y a Eliseo. Y cómo Dios levantó esos 7000 discípulos que no habían doblado su rodilla ante Baal. Daniel 1, del 8 al 9, vemos que se propuso en su corazón no contaminarse. Y Dios lo puso en gracia y le dio sabiduría. No hay que pelear, solo aférrese a la palabra de Dios. Pero así vemos la corriente también en la época de la iglesia primitiva. ¿Ellos dónde se aferraron? Ellos se aferraron a ese monte Calvario de Juan 19:30, que el mismo Señor Jesucristo dijo: consumado es. Todo está pagado, todo está hecho. Nuestro pasado, presente, futuro ya está pagado en Cristo. También se aferraron al monte Olivar, Hechos 1:3. Dice que el mismo Señor Jesucristo durante 40 días vivo, dice que estuvo hablando con esos 120 discípulos sobre el reino de Dios. ¿Y qué le dio? La misión que tenían que hacer. ¿Y qué se aferraron también la iglesia primitiva? El aposento alto de Marcos, Hechos 1:8. Esa promesa de que serían llenos del Espíritu Santo. Si nosotros nos aferramos como la iglesia primitiva, no vamos a perecer nunca. Y tenemos la respuesta de Romanos 1, de Romanos 16, del 1 al 27. Esos verdaderos discípulos que nos habla Pablo en Romanos 16. Vemos cómo fluyó la corriente de la palabra, de la vida, en la palabra de Dios. Amén. Lo tercero nos habla de la corriente del futuro. Vemos el antecedente de la época. Jesús le habló de la semilla a sus discípulos. Debemos de ver la corriente histórica de la palabra. El ser humano peca y Dios, ¿qué le da? El primer evangelio, Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría y pisaría la cabeza de la serpiente, Cristo. Nos habla de Génesis 6:14, ese arca que simboliza a Cristo. Todas las personas que estén dentro del arca se salvarán. También que nos habla también de esa corriente histórica, Éxodo 3:18. Hace sacrificio de la sangre. Esa sangre es puesta en el dintel de la puerta que nos saca de la esclavitud de Egipto que estábamos, cogido cada uno de nosotros. También nos habla de Isaías 7:14 en Babilonia, cuando estaban confusos, y Dios, ¿qué palabra le dio? Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también el pueblo estaba en Roma, colonizado por Roma, y ¿qué confesión Dios le dio a Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué vemos? Vemos la corriente de la palabra en Cristo. Hoy Dios sigue cumpliendo su palabra. Debemos de ir por el camino que Dios desea y alcanzar esas 237 naciones para así ver el futuro. Amén. Conclusión. Dios nos da su poder.
Ahora, ¿qué tipo de poder estoy hablando? Hechos 1:8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibiréis poder. ¿Y ese poder para qué? Dice, para hablar de mí. ¿Por qué la gente tiene temor de hablar de Cristo y evangelizar o testificar? Porque necesitan el poder de Dios. Dice, recibiréis poder para hablar ¿de quién? De Cristo. Y saldréis a dar testimonio de mí. Si yo soy lleno del Espíritu Santo, hablaré de Cristo, seré testimonio, seré testigo. ¿Y testigo de qué? De lo que Cristo hizo en esa cruz. Hemos cantado una canción sobre el amor de Dios. No tenemos que predicar en este mundo sobre el amor de Dios, cómo está todo. Necesita este mundo el amor de Dios. Y cuando recibimos el poder, ¿qué va a pasar? Vamos a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos el poder prometido por Cristo. Seremos bautizados en el Espíritu Santo y recibiremos el poder para ser testigos. Ahora, debemos de descubrir 3 secretos muy importantes para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. El primero, debemos de orar. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Orar sin cesar, 24 horas. Pero muchas veces no oramos ni 5 minutos. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. El segundo secreto nos habla de la palabra. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios que cumple Dios. Por eso no se preocupen, ocúpense solamente de oír la voz de Dios y aferrarse a la palabra de Dios. Y el tercer secreto habla del evangelismo. Ser testigo de Cristo, sembrando la semilla de la vida. Amén. Dios nos ha llamado como buena tierra, para que demos fruto a 30, 60 y 100 por uno. Que tengamos en esta semana un estilo de vida de un evangelista, que Dios nos pueda usar. Y demos esa buena semilla que ya tenemos a otros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque nosotros somos buena tierra. Tú nos has dado la semilla del Evangelio, la semilla de la vida. Ayúdanos a que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo y podamos testificar en esta semana que solamente Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Señor, que podamos transmitir el amor de Dios y podamos ver, Señor, cómo tú obras en otras personas. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos alcanzó, que el amor de Dios Padre, que es eterno, y la evidencia de tu Espíritu esté en cada uno de nosotros en esta hora y para siempre. Oramos en el nombre de Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Que el Señor os siga bendiciendo.